Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía D'Ambrosio y hoy les voy a dar la clase de fármacos antimicóticos. Para empezar a hablar, vamos a clasificar a los distintos fármacos antimicóticos en distintos grupos en función de dónde es que actúan, ¿sí? Por eso vamos a tener un grupo de fármacos que actúan a nivel de lo que es la pared celular, después aquellos grupos que actúan a nivel de la membrana plasmática o alterando la función de la membrana o alterando la síntesis de membrana. Luego vamos a ver fármacos que alteran lo que es el conjunto de microtúbulos y finalmente la síntesis de ácido nucleico, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a iniciar con lo que es los fármacos que actúan sobre la síntesis de la pared celular. Para eso tenemos el grupo de las equinocandinas, ¿sí? Que está compuesto por 3 fármacos distintos, la caspofungina, la micafungina y la anidulafungina, que como grupo tienen un mismo mecanismo de acción y este es, obviamente, alterar la síntesis de pared celular, pero la pregunta es ¿cómo lo hacen? Bueno, se unen al complejo glucanosintasa que está en la membrana plasmática del hongo. De esta manera lo van a inhibir y por ende no se va a sintetizar el beta-1,3-D-glucano, que es un componente esencial de la pared celular. Entonces nos va a llevar a una alteración en la integridad de la pared y una desestabilización del hongo, ¿sí? En este gráfico justamente lo que se muestra es lo que les acabo de decir. Vamos a ver cómo las equinocandinas desde el citoplasma se adhieren al complejo glucanosintasa y de esta manera se va a terminar inhibiendo la síntesis del glucano, que es lo amarillo que vemos ahí, que es un componente muy importante de la pared celular. Bueno, para empezar a hablar de este grupo de fármacos, vamos a tener en consideración que hay ciertas características farmacocinéticas que comparten los 3 drogas que nombré dentro del grupo, y después hay ciertas características que que los van a diferenciar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando por la vía de administración. La vía de administración es la misma para las 3 y es que se administran por vía endovenosa todos, ¿sí? Tienen alta unión a proteínas plasmáticas, un 97% aproximadamente, y bueno, como ven ahí, ninguno de los 3 pasa en líquido cefalorraquídeo. Este es un concepto que me parece importante, de hecho, saber diferenciar a lo largo de todo lo que vamos a ir viendo en la clase, cuáles drogas pasan líquido cefalorraquídeo y cuáles drogas no. Es un concepto a tener en cuenta, ya que a la hora de elegir un fármaco que ante una infección en el sistema nervioso central, vamos a elegir un fármaco que tenga mejor penetración a través del líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica y por sobre otro que no lo tiene, ¿sí? Bueno, con respecto a los efectos adversos de este grupo, en general son mínimos y es muy raro que lleven a interrumpir el tratamiento efectos adversos generados aquí, ¿sí? Lo más que se puede llegar a ver es flebitis en el sitio de inyección. Y todas las 3 drogas son categoría C en el embarazo, ¿sí? Están contraindicados. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de detalles de cada uno, ¿sí? Vamos a empezar con la caspofungina, que tiene metabolismo, es un lipopéptido soluble en agua, su metabolismo es hepático por hidrólisis y N-acetilación. Se tiene que ajustar la dosis en insuficiencia hepática porque en pacientes con insuficiencia hepática se aumenta el AUC, ¿sí?, de la droga, entonces hay que ajustarlo sí o sí. La eliminación es por orina y heces. Luego, la micafungina, el metabolismo es hepático a través de una hidroxilación por el citocromo 3A4, la eliminación es por heces y tiene una interacción que la micafungina es inhibidor del CYP3A4 leve, es un inhibidor leve del mismo, ¿bien? Y por último tenemos a la anidulafungina, que no se metaboliza en el hígado, no se elimina ni por heces ni por orina, sino que la forma de eliminación de la anidulafungina del organismo es a través de un mecanismo de degradación química lenta. Entonces no se tiene que ajustar ni en insuficiencia hepática ni en insuficiencia renal. Ahora sí, el espectro de las 3 drogas es cándida para las 3 y la caspofungina además cubre Aspergillus, ¿sí?
¿En qué podríamos llegar a usar la caspofungina, por ejemplo, en una candidiasis invasiva, una aspergilosis invasiva que no, en pacientes que no toleran otros tratamientos? La micafungina también en una candidiasis invasiva, candidiasis esofágica, nidolafungina también en una candidemia, ¿ok? Entonces, obviamente vamos a utilizarlo más que nada en infecciones por cándida. Esto fue el grupo de las equinocandinas. Ahora vamos a hablar, vamos a centrarnos en aquellos fármacos que actúan sobre la membrana plasmática, ¿sí? El primer grupo que vamos a ver, que son el grupo de los polienos, alteran la función de la misma, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que tenemos acá? Tenemos a la anfotericina B y a la nistatina. El mecanismo de acción para inhibir la función de la membrana es unirse al ergosterol, que es el componente principal de la membrana plasmática de los hongos, formar poros en la membrana a través de esta unión que aumentan la permeabilidad de la membrana, que lleva a que haya un mayor flujo de iones a través de la misma, desestabiliza al hongo y puede llevarte a la muerte celular. Acá vemos en este gráfico justamente cómo es que el fármaco en cuestión captura el ergosterol de la membrana y deja espacios que son los poros que van a alterar la permeabilidad y llevar a la muerte de la célula. Bueno, entonces tenemos a la anfotericina B que se comercializa. Hay 4 formulaciones que se comercializan de la anfotericina B. La más comercializada, la más usada en general, es la convencional o desoxicolato, porque a su vez tiene relación a que es la más económica, ¿sí? Pero como característica es la más nefrotóxica de todas las formulaciones de anfotericina, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado, porque la nefrotoxicidad es un efecto adverso complicado que hay que tener en cuenta. Otra formulación es la dispersión coloidal, y en este caso esta droga tiene más efectos adversos relacionados a la infusión. Después tenemos la liposomal, bien, que es la menos nefrotóxica de todas. Y por último, el complejo lipídico, que es la más cara. Entonces, para que quede claro, ¿sí?, de todas las anfotericinas que se comercializan, la convencional es la más nefrotóxica. El resto de las formulaciones que son lipídicas tienen menos nefrotoxicidad, se puede reducir el riesgo de insuficiencia renal, ¿sí? Pero, bueno, dentro de todas las otras, la menos nefrotóxica de todas es la liposomal, ¿bien? Como farmacocinética tenemos una característica que es importante, que su vía de administración es por vía intravenosa lenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta porque cuando después hablamos de los efectos adversos, vamos a hablar que hay efectos adversos dependientes de la infusión, es decir, cuán rápido se administra, que van a depender de la velocidad de administración del fármaco, ¿sí? Si se administran rápido, van a terminar desarrollando estos efectos adversos. Entonces, ¿cómo se administra? Por vía endovenosa lenta. La unidad de proteínas plasmáticas es alta, del 90%, y la eliminación es renal. Son drogas que es una droga categoría B en el embarazo, y es importante la anfotericina B porque es una droga de muy amplio espectro, es de las de mayor amplio espectro de todos los fármacos antimicóticos que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué cubre? Cubre cándida, cubre Cryptococcus neoformans, blastomyces dermatiditis, cubre las micosis sistémicas endémicas como histoplasma, capsulatum, coccidioides y paracoccidioides brasiliensis, y cubre aspergillus, ¿bien? Entonces, para hablar de efectos adversos, dijimos que hay efectos adversos dependientes de la infusión y efectos adversos dependientes de la dosis. Cuando hablamos de los efectos dependientes de infusión, vamos a hablar de fiebres y escalofríos, taquipnea y estridor respiratorio, y podemos tener hipotensión moderada e hipoxia, pero esto tiene que ver más que nada en pacientes que tienen alguna comorbilidad previa, como es enfermedad cardíaca o pulmonar previa. Entonces, la formulación con más riesgo de desarrollar estos efectos adversos dijimos que era la dispersión coloidal, y menos frecuentemente con la liposomal. La reacción dependiente de la infusión en general termina espontáneamente 30 a 45 minutos posteriores a su inicio,
pero podría llegar a cortarse administrando la meperidina, que es un analgésico derivado de opioides, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también, hay que evaluar bien su uso. Y la prevención, estos efectos adversos dependientes de la infusión se pueden prevenir administrando paracetamol oral o corticoides endovenosos antes de la administración de la anfotericina. Por otro lado, entonces dijimos que teníamos los efectos adversos dosis dependiente, que vamos a encontrar a la nefrotoxicidad y a la anemia normocítica e hipocrómica. La nefrotoxicidad se puede manifestar con aumento de urea y creatinina en sangre, acidosis tubular renal, acidosis metabólica y disminución de magnesiemia y potasemia. Es importante tener en cuenta la dosis de administración de anfotericina B, porque pasando los 4 gramos ya el daño renal se hace irreversible, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta el valor este. Después, la anemia normocítica e hipocrómica se da por un déficit de eritropoyetina debido a este daño renal que estamos hablando. Entonces, la nefrotoxicidad va a ser máxima con la formulación convencional de desoxicolato que hablamos, ¿bien? Y va a ser mucho menor con la lipídica, ¿bien? Y con el complejo lipídico, pero es la más cara. Se puede hacer restitución de magnesio y potasio. Se podría llegar a administrar 1 litro de solución salina isotónica por vía endovenosa en el día que se da la Anfo-B convencional, pero bueno, esto obviamente en pacientes que pueden tolerar la sobrecarga de sodio. Y la anemia es buena respondedora a la administración exógena de eritropoyetina, ¿ok? Bueno, entonces, por otro lado teníamos a la nistatina, ¿sí? Que básicamente se utiliza únicamente para cándida, candidiasis oral, vaginal o cutánea, solo se administra solo se comercializa para su uso local, no se absorbe y los efectos adversos son raros y que podemos ver sabor amargo y náuseas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de otro grupo de fármacos que se encarga, también actúan sobre la membrana plasmática, pero alterando la síntesis de la misma, ¿sí? Es decir, alteran la síntesis del ergosterol, que como dijimos es el componente más importante de la membrana. Para saber, y después lo vamos a ver, pero el ergosterol es un componente muy similar al colesterol nuestro, ¿sí? Y los pasos y la vía de síntesis son muy similares, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos grupos de fármacos que actúan alterando la síntesis de membrana? Tenemos a los azoles y a las alilaminas sintéticas. Los azoles, a su vez, tenemos 2 subgrupos que son los imidazoles y los triazoles. Y estos actúan alteran la síntesis de la membrana inhibiendo la enzima 14-alfa-esterol desmetilasa. Mientras que las alilaminas sintéticas tenemos a 2 fármacos que son la terbinafina y la naftifina, cuyo mecanismo de acción es inhibir a la enzima escualeno-epoxidasa fúngica. Bien. Entonces, para que quede más claro y más gráficamente visible, puse en este gráfico los últimos pasos de la vía de síntesis del ergosterol, que como dije, la vía de síntesis es mucho más larga, pero acá lo resumí en los últimos pasos que nos interesan porque son donde participan las enzimas en cuestión. Entonces vemos a la escualeno-epoxidasa que dijimos que era inhibida por las alilaminas sintéticas, la terbinafina es la que nos importa a nosotros, y esta enzima lo que cataliza es el pasaje de escualeno a epóxido escualeno. Este epóxido escualeno luego se convierte en lanosterol, y en este paso del lanosterol a ergosterol es donde actúa nuestra otra enzima de interés, donde actúan los azoles, que es la 14-alfa-esterol desmetilasa. En ambas situaciones, nuestro objetivo final es disminuir, ¿sí?, el ergosterol de la membrana plasmática. Bueno, entonces, para hablar de los azoles, ya dijimos su mecanismo de acción, dijimos que había 2 subgrupos, los imidazoles y los triazoles. Los primeros, bien, se administran principalmente por vía tópica y los triazoles se administran por vía sistémica. ¿Cuáles son los tópicos? Ketoconazol, miconazol y clotrimazol.
Mientras que los sistémicos son el itraconazol, fluconazol, voriconazol y posaconazol. Bueno, entonces, como todo grupo, tenemos un espectro común. ¿Cuál es? Cándida, Cryptococcus, Aspergillus, Blastomyces, las micosis sistémicas endémicas, es decir, Histoplasma, coccidioides, paracoccidioides, y las tinias que son causadas por los dermatofitos. Bien, entonces, obviamente no todos los fármacos actúan sobre todos estos, dependiendo del fármaco, es a qué microorganismos atacan, pero en general como grupo este es el espectro. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los los imidazoles, ¿sí? Que tenemos 3, como dijimos, el ketoconazol, miconazol, clotrimazol. La vía de administración para los 3 es tópica. El ketoconazol también se puede administrar por vía oral, pero fue reemplazado por los triazoles, si ya no se usa tanto por vía para uso sistémico, digamos. Cuando hablamos de tópico, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos distintas formulaciones para la administración tópica, ¿sí? Pueden ser en forma de cremas, en forma de gel, en solución, en polvo. Para lo que es lo vulvovaginal se utiliza en forma de óvulos, ¿ok? Entonces va a depender de la infección que tengas, en la parte de la piel que la tengas, qué formulación vas a preferir. Bueno, con respecto a lo que es el ketoconazol, dijimos su administración oral o tópica. Se metaboliza hepático y la excreción es renal. Los efectos adversos pueden ser hepatotoxicidad, hipersensibilidad e inhibe la síntesis de esteroides. Este se puede considerar un efecto adverso o se puede considerar un uso porque, como vemos abajo, uno de los usos es se utiliza en el síndrome de Cushing, ya que es un inhibidor de la síntesis excesiva de corticoides. Entonces, puede ser un efecto adverso o un uso, depende en qué momento lo estemos usando. También se utiliza para infección por dermatofitos de la piel, es decir, para las tinias, la tinia versicolor y la dermatitis seborreica. El miconazol también se administra por vía tópica, obviamente. Es un fármaco que penetra muy fácilmente el estrato córneo de la piel y puede persistir varios días desde su aplicación. Entonces genera una buena cobertura. El pasaje a nivel sistémico, tanto de miconazol como clotrimazol, es bajísimo porcentaje, ¿sí? Es muy poco. En el caso de que ocurra, el metabolismo es hepático y la eliminación es biliar para ambos, ¿sí? Bueno, los efectos adversos del miconazol. Tenemos, como se aplica en la piel, puede darte urticaria y exantema, y cuando se aplica a nivel vaginal podemos tener ardor, prurito, irritación y cólicos pélvicos, dolor. ¿Para qué se usan? Para las tinias. O sea, la infección por dermatofitos, que son tinias del pie, la tinia crural, también tinia versicolor y candidiasis vulvovaginal, como dijimos, en forma de óvulos. Bien, el miconazol puede usarse durante el embarazo, pero en el caso de que se tenga que usar, se trata de evitar durante el primer trimestre, ¿sí? Y por último, el clotrimazol, lo mismo, se puede dar tópico, se puede usar en forma de óvulos. En el caso de que se den óvulos, la concentración en vagina puede estar hasta 3 días más o menos. Cuando esté a nivel sistémico, el metabolismo es hepático, la excreción es biliar igualmente. Los efectos adversos son prurito, eritema, edema, descamación, vesículas. Hay una sensación urente, o sea, quemazón en la vagina. Y también puede llegar a dar irritación en el tubo digestivo cuando se usa para la candidiasis orofaringia, porque se dan en forma de pastillas que se disuelven en la boca. Bueno, entonces, ¿para qué se usa? Para candidiasis vulvovaginal, también orofaringia, cutánea e infección por dermatofitos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, acá ven en esta imagen de los óvulos de clotrimazol, ¿bien? Vamos a pasar a lo que son los triazoles ahora, que son estos 4 fármacos, el ítraco, fluco, borico y posaconazol, que ya los nombré y ahora los vamos a analizar. Está en forma de cuadro para que sea más fácil compararlos. Ya dije que acá lo que nos vamos a tratar de centrar es si pasan o no líquido cefalorraquídeo, cuál es el que más pasa, cuál es el que menos pasa, ¿sí? Porque esto después va a influir en el uso, ¿sí? Si sirve o no para infecciones del sistema nervioso central, que es lo que nos importa. También otra cosa a tener en cuenta es la interacción, ¿sí? A través de los citocromos, a cuál citocromo estimula
cuál no, a cuál más, a cuál menos, eso también a tener en cuenta. Y tratan de centrarse en efectos adversos característicos de cada uno, ¿bien? Entonces vamos a empezar con el itraconazol. Se da por vía oral únicamente, puede ser en forma de tabletas, de cápsulas, en solución. Bien, en general la solución se administra en ayunas. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas, tiene una vida media de entre 30 a 40 horas y tiene una bajísima penetración en líquido cefalorraquídeo y orina. Y el metabolismo es hepático a través del CYP3A4 y la eliminación es biliar. Bueno. Efectos adversos. La hepatotoxicidad no es tan común, pero es un efecto adverso grave. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En el caso de que haya síntomas, se tiene que suspender el tratamiento y evaluar la función hepática. Un efecto más característico del itraconazol es la hipopotasemia. También nos puede generar exantema y síndrome Stevens-Johnson. El Stevens-Johnson es un cuadro cutáneo muy severo. Bien, entonces hay que tenerlo en cuenta, pero no es tan frecuente. Te genera cuadros gastrointestinales con náuseas, diarrea, dolor abdominal, anorexia, que se puede manejar reduciendo la dosis del fármaco. Y después, cuando consumimos el itraconazol a altas dosis, casi 300 miligramos 2 por día, te puede generar insuficiencia suprarrenal, hipertensión arterial, edema de miembros inferiores y está contraindicado en embarazadas, ¿sí? ¿Para qué usamos al itraconazol? Bueno, como dijimos que no penetra el líquido cefalorraquídeo, va a ser de elección en infecciones no meningias causadas por las micosis sistémicas endémicas, Ixtoplasma, paracoccidioides, coccidioides. Va a ser útil para Aspergillus fuera del sistema nervioso central, es decir, aspergilosis pulmonar, y también para onicomicosis. Bueno, con respecto a lo que es el fluconazol, se puede administrar por vía oral, pero también por vía endovenosa. En el caso que se administre por vía oral, su administración no se ve alterada por los alimentos ni por la acidez gástrica, ¿sí? Así que no es necesario alejarlo de las comidas ni nada. La vida media es de 25 a 30 horas, como verán, excepto el voriconazol que ahora vamos a hablar, tienen todos una vida media similar. El fluconazol tiene gran penetración en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es importante, es el que más penetra el líquido cefalorraquídeo de todos estos triazoles. Desde un 50 hasta un 90% del valor en plasma puede llegar a pasar al líquido cefalorraquídeo. Además, difunde por distintos fluidos corporales como saliva, leche materna, esputo. El 90% se elimina por vía renal y hay que ajustar dosis en insuficiencia renal, ¿sí? El intervalo, se ajusta el intervalo de administración. Y el metabolismo es hepático. Bueno, los efectos adversos del fluconazol tenemos la hepatotoxicidad y el síndrome Stevens-Johnson son efectos adversos graves, pueden pasar, pero es muy raro que ocurran, pero hay que tenerlos en cuenta por su gravedad. Gastrointestinales, tenemos un cuadro de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, pueden generar cefalea y alopecia, son efectos adversos más comunes. Erupción cutánea y no se usa en el embarazo. Bien. Fluconazol, los usos que le vamos a dar. Se puede usar para cándida, candidiasis orofaringea, cándida en un tratamiento más o menos de 14 a 21 días. Candidiasis vaginal también podemos usar fluconazol. Cuando no es complicada, das una dosis única. También se puede dar en candidemia, no en inmunosuprimidos. Sirve el fluconazol en criptococosis meningia y las meningitis por los coccidios. Bueno, después el voriconazol también se puede dar por vía oral y por vía endovenosa. Cuando lo administramos por vía oral se puede hacer en forma de tabletas o en formas de suspensión. Las comidas ricas en grasas disminuyen la biodisponibilidad del fármaco, entonces es importante que lo administremos o una hora antes o una hora después de las comidas cuando lo vas a dar por vía oral. La vida media del fármaco es de 6 horas. Tiene muy buena penetración en el líquido cefalorraquídeo, pero menor que el fluconazol, y tiene alto volumen de distribución en los tejidos.
El metabolismo del voriconazol es por citocromos, es hepático por citocromos 2C19, 2C9 y 3A4 en menor medida, en ese orden de intensidad, digamos, y en ese mismo orden los inhibe, que después ahora lo vamos a ver todo junto en otro cuadro. Y la eliminación es por vía renal. Ok. Los efectos adversos del voriconazol tenemos hepatotoxicidad, que es raro, prolonga el QT, entonces hay que tener en cuenta, esto es un efecto adverso que no vinimos nombrando hasta ahora, así que evidentemente nos llama la atención, está subrayado, ténganlo en cuenta. Alucinaciones visuales auditivas no son tan frecuentes, pero son características del voriconazol, se dan más que nada por la noche y cuando se administra por vía endovenosa. Lo mismo que la anafilaxia también ocurre puede ocurrir en el caso de la administración endovenosa. Está contraindicado en el embarazo. Los usos del voriconazol, ¿sí? Son aspergilosis invasiva, candidiasis esofágica, candidemia no neutropénica, ¿sí? Es segunda línea después del fluconazol. Y eso, básicamente, es el voriconazol. Y por último, vamos a hablar del posaconazol, ¿bien? Que se da por vía oral. La biodisponibilidad mejora con los alimentos, tiene una vida media de 25 a 30 horas, similar al resto, alto volumen de distribución en los tejidos, alto en proteínas plasmáticas, el metabolismo es hepático por glucuronidación, la eliminación es biliar en un 80% y casi un 60% se elimina sin metabolizar por esta vía, ¿ok? Es un fármaco, no es hepatotóxico. Los efectos adversos que nos generan son lo gastrointestinal típico, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, puede llegar a prolongar el QT, exantema y no se da a embarazadas. Y lo usamos podemos usarlo para aspergilosis invasiva, para profilaxis de candidiasis y aspergilosis, candidiasis orofaringia, fusarium, micetomas, etc. Bueno, entonces acá tenemos un cuadro que nos muestra las interacciones de los triazoles con los CYP hepáticos, ¿sí? Su inhibición. Y esto es importante, sobre todo si un paciente que está tomando fármacos antimicóticos también está consumiendo alguna otra droga que se metaboliza por el citocromo. Esto hace que aumenta o disminuye, en el caso de al inhibir al CYP pueden llegar a aumentar las concentraciones de otros fármacos. Entonces, fluconazol inhibe al CYP12C19, al 12C9 muy fuerte y moderadamente al 3A4. El voriconazol dijimos que inhibía en orden de intensidad, de mayor a menor intensidad, CYP12C19, 12C9 y 3A4. El itraconazol es un inhibidor potente del 3A4 y el sustrato también. Y el posaconazol es un inhibidor también potente del 3A4. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la terbinafina, ¿sí? Que dijimos que era del grupo de las alilaminas sintéticas que también actuaban sobre la síntesis de la membrana plasmática, actuando sobre la inhibición de la enzima escoleno epoxidasa fúngica para disminuir la síntesis del ergosterol. La administración de la terbinafina es el típico Pesidex, como ven en la foto, ahí lo conocemos mejor todos. Bien, entonces lo podemos administrar tanto como vía oral o como forma tópica. Se absorbe bien por vía oral, pero tiene primer paso hepático, entonces tiene una baja biodisponibilidad, ¿sí? Por esta vía. Se distribuye y acumula en piel, uñas y tejido adiposo. Tiene una vida media inicial de aproximadamente 12 horas, pero puede extenderse bastante. Y la eliminación es renal. Es un fármaco que no se recomienda en insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Bien, los efectos adversos de la terbinafina tenemos gastrointestinales, cefalea, erupción cutánea, o sea, un exantema, y muy, muy raro, hepatotoxicidad, neutropenia grave, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, ¿sí? Son cuadros muy graves, pero muy, muy, muy raros, ¿ok? ¿Para qué usamos a la terbinafina? Para la onicomicosis o para las tinias. Bueno, ahora pasamos a otro grupo de fármacos que actúan sobre el conjunto de microtúbulos,
que este fármaco es la grisiofulvina, ¿sí? Es un fungiestático contra los dermatofitos, es decir, que se usa para las tinias, ¿ok? Bien, ¿cómo actúa este fármaco? Su mecanismo de acción, bueno, primero que se fija a los microtúbulos, inhibe la fusión de los microtúbulos, entonces altera el ensamblaje del uso mitótico, entonces inhibe la mitosis, ¿ok? Se da por vía oral, la absorción es en las concentraciones variables, aumenta la absorción con las comidas grasas, la vida media de la grisiofulvina es de aproximadamente 24 horas, se distribuye en las células precursoras de queratina, es decir, los queratinocitos. Cuando la célula se diferencia, el fármaco, la grisiofulvina, queda muy adherida a la queratina, ¿sí? Entonces proporciona una resistencia muy prolongada a la invasión fúngica. Recién cuando hay un crecimiento nuevo de pelo o uñas es que es el primer tejido libre de enfermedad, digamos. El metabolismo es hepático, es inductor de CYP y la eliminación es renal, ¿sí? Bueno, los efectos adversos tenemos cefalea, efectos adversos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Hematológicos puede dar leucopenia, neutropenia, vasofilia punteada, monocitosis. Entonces se recomienda cuando estás en un tratamiento con este fármaco un estudio de sangre una vez por semana durante el primer mes aproximadamente. A nivel renal nos puede dar albuminuria y cilindruria, ¿sí? Pero no lleva a insuficiencia renal. Dermatológicos podemos encontrar urticaria, fotosensibilidad, líquen plano, eritema, exantema, formación de vesículas y también te puede dar hepatotoxicidad. Y el último grupo de fármacos que tenemos es aquel que actúa sobre los ácidos nucleicos, ¿sí? Que es la flucitosina. Esta droga, ¿sí? La flucitosina, una vez en el hongo, se transforma, se desamina a 5-fluoruracilo a través de una enzima que es la citosina deaminasa. Bien. No hay acción en nuestras células gracias a que no tenemos esta enzima citosina deaminasa, entonces nunca cuando administras la flucitosina, a menos que sea en el hongo, vamos a formar 5-fluoruracilo en las células de nuestro organismo, ¿sí? Entonces se evita el metabolismo. Entonces, en el hongo, una vez que la flucitosina se desaminó al 5-fluoruracilo, lo que se hace es inhibir a la enzima timidilato sintetasa y finalmente inhibir la síntesis del ADN. Se administra por vía oral, tiene una amplia distribución, una vida media de 3 a 6 horas y una eliminación sin metabolizar en un 80% por el riñón. Hay que ajustar dosis en insuficiencia renal, ¿bien? Tenés que medir la concentración en plasma periódicamente, una vez en pacientes con insuficiencia renal. Entonces es importante disminuir la dosis, ¿bien? Bueno, efectos adversos, obviamente la flucitosina es un depresor de la médula ósea, nos puede dar leucopenia, te puede dar exantema, náuseas, vómitos, diarrea, enterocolitis muy grave, ¿sí? Y puede aumentar las enzimas hepáticas, dar hepatotoxicidad. ¿Para qué lo usa? O sea, el espectro, criptococos, cándida, cromoblastomicosis, ¿sí? Entonces, ¿para qué se puede usar? Por ejemplo, para tratamiento de criptococosis meningia en combinación con la anfotericina B. Entonces, para terminar la clase vamos a ver un poco la aplicación clínica que tienen los fármacos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Nombré bastante a la criptococosis meningia, es una patología grave que afecta principalmente a pacientes HIV positivos. Entonces, más o menos el esquema de tratamiento de esta enfermedad es una fase de inducción de aproximadamente 2 semanas con anfotericina B más flucitosina, como acabo de decir, o con fluconazol. Una fase de consolidación con fluconazol de 8 a 10 semanas aproximadamente, y una fase de mantenimiento con fluconazol. También dijimos mucho que el espectro de muchos de estos antifúngicos claramente es contra cándida. Entonces, para la candidiasis local se puede usar el clotrimazol o el miconazol, que eran los imidazoles tópicos que nombramos. Y para uso sistémico podemos usar el fluconazol, alitra o alposaconazol. Para la candidemia, las drogas que se utilizan, es decir, son la anfotericina B, el fluconazol, las equinocandinas y el voriconazol. Pero vamos a hacer una salvedad, la elección del fármaco va a depender si es un paciente
no neutropénico o neutropénico. En el caso de que no sea neutropénico, la primera línea es el fluconazol y la segunda línea son las equinocandinas. Y si es neutropénico, la primera línea son las equinocandinas y la segunda la anfo-B. Como verán, el voriconazol es la última línea, ¿sí? Es la cuarta opción en ambos casos. Y por último, la aspergilosis invasiva, ¿sí? Podemos de elección al voriconazol, a la anfotericina B o al itraconazol. Bueno, entonces hicimos una revisión de todos los fármacos antimicóticos de importancia. Dijimos que está bueno que los estudien en comparación, las cosas distintivas que tienen, por ejemplo, los triazoles. Céntrense mucho en las interacciones con los citocromos, si pasan o no líquido cefalorraquídeo, los efectos adversos, los usos. Y espero que les haya gustado y les haya servido. Así que ojalá nos veamos pronto. O no. Hasta luego, nos vemos.